La sala estaba llena de los hombres más peligrosos de la ciudad, hombres que mataban sin pestañear. Pero todos miraban al chico que estaba en la esquina. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, tapándose los oídos, aterrorizado por el ruido. Los invitados, multimillonarios, políticos y mafiosos, se burlaban de él. Lo llamaban roto. Lo llamaban error. Nadie se atrevía a acercarse a él porque su padre era Dante Moretti, el más despiadado del inframundo. Todos le tenían pánico a Dante, así que ignoraban a su hijo. Todos excepto ella. Cuando la camarera se adelantó, la música se detuvo. Los guardias sacaron sus armas, pero ella no se inmutó. Solo extendió la mano y susurró 4 palabras que cambiaron para siempre el destino de la familia mafiosa. Esta es la historia de Sophie, la mujer que bailó con el hijo del diablo. Las lámparas de araña del salón de baile del Hotel Pierre no solo brillaban, deslumbraban. Era la gala benéfica anual Obsidian, un término educado para referirse a la noche en la que la élite legítima de la ciudad se codeaba con sus gobernantes ilícitos. Para Sophie, era solo otro turno más. Le dolían los pies con los zapatos planos negros baratos que tenía que llevar, y su uniforme, una camisa blanca ajustada y un chaleco negro, le parecía una camisa de fuerza. Sophie equilibraba una pesada bandeja con copas de champán, abriéndose paso entre la multitud con la invisibilidad que le daba la práctica de la clase trabajadora. Conocía las reglas: no mirar a los ojos, no hablar a menos que te hablaran y nunca, jamás, derramar una gota. El aire del salón de baile estaba cargado del aroma de perfumes caros, humo de cigarros y miedo. El miedo tenía una fuente. Estaba de pie cerca de la gran escalera, un hombre que parecía absorber todo el oxígeno de la sala. Dante Moretti era más alto que los demás hombres, de hombros anchos, y llevaba un smoking que costaba más de lo que Sophie ganaría en 10 años. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y los ojos del color del mar en tormenta, fríos, turbulentos y depredadores. No bebía, no sonreía. Observaba el perímetro, con el cuerpo encogido como una pantera a la espera de atacar. Pero Sophie no miraba a Dante. Miraba al niño sentado solo en un banco de terciopelo a 3 metros del amanecer. El niño, de no más de 8 años, vestía una versión en miniatura del smoking de su padre, pero la pajarita estaba torcida y se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con un movimiento rítmico y frenético. Tenía las manos apretadas sobre las orejas y los ojos cerrados con fuerza. Sophie se detuvo, agarrando su bandeja. Reconoció los signos inmediatamente. Su hermano menor, que había fallecido hacía 3 años, había estado en el espectro. Conocía esa mirada. El niño no estaba siendo difícil, estaba ahogándose. El tintineo de la cristalería, el estruendo de las risas, la banda de jazz en directo, todo era un asalto a sus sentidos. Lo que le partió el corazón a Sophie no fue la angustia del niño, fue la reacción de los invitados. Una mujer con un vestido de lentejuelas plateadas pasó junto al niño y le rozó accidentalmente la rodilla. El niño se estremeció y dejó escapar un gemido sordo. La mujer retrocedió, con una mueca de desprecio. «Controla a tu hijo», le susurró a su marido en voz alta, lo suficiente para que la gente la oyera. «Está alterando el ambiente». «Es el niño de Moretti», le susurró el marido, apartándola. «Dicen que es un simple, un defectuoso. Qué vergüenza para un hombre como Dante tener un aire de debilidad». Sophie apretó la bandeja con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Miró hacia Dante. El amanecer estaba ocupado, rodeado por 3 hombres corpulentos asociados al sindicato Rossi que le impedían ver a su hijo. Dante no vio a la mujer sonriendo con desdén. No vio que su hijo empezaba a hiperventilar. El niño soltó un grito agudo y estridente. Atravesó la música jazz. La sala se quedó en silencio. Dante giró la cabeza hacia el sonido, pero estaba rodeado por los hombres de Rossi. Un camarero cerca del niño, un hombre que Sophie conocía como Greg, puso los ojos en blanco. «Oye, chico, cállate», siseó Greg, inclinándose. «Estás asustando a los ricos». El niño Leo entró en pánico. Se apresuró a retroceder en el banco, tirando un pedestal que sostenía un enorme arreglo floral. El jarrón se estrelló contra el suelo,
rompiéndose en 1000 pedazos. El agua y las rosas se derramaron por todas partes. Leo gritó. Era un sonido de puro terror. Greg levantó una mano, como si fuera a agarrar al niño por el brazo para llevárselo. «No lo toques». La voz sonó clara y aguda. Era Sophie. No pensó. No calculó el riesgo. Dejó caer su bandeja sobre una mesa cercana, sin importarle que 2 vasos se volcaran y salieran disparados por el suelo pulido. Greg se quedó paralizado. «Sophie, vuelve al trabajo. Yo me encargo de este desastre». «Lo estás empeorando», espetó Sophie. Se arrodilló entre los cristales rotos y el agua derramada. No le importó que los fragmentos le cortaran las medias. No intentó alcanzar a Leo. Sabía que no debía hacerlo. Tocarle ahora sería como tocar un cable con corriente. Leo estaba acurrucado en posición fetal, meciéndose violentamente y sollozando sobre sus rodillas. Todo el salón de baile lo miraba. La banda había dejado de tocar. El silencio era denso, crítico y cruel. Sophie respiró hondo, bloqueó las miradas de los multimillonarios, bloqueó la aterradora sombra de Dante Moretti, que acababa de apartar a los hombres de los Rossi y se acercaba a ellos con mirada asesina. Se centró solo en Leo. 1, 2, 3, 4. Sophie susurró, dando golpecitos con la mano en el suelo con un ritmo constante. Thump, 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 thump. 1, 2, 3, 4. Repitió su voz baja y melódica. No estaba tratando de callarlo. Le estaba dando un ancla, un patrón. El sollozo de Leo se detuvo. No levantó la vista, pero su balanceo comenzó a sincronizarse con sus golpes. Sophie comenzó a tararear. No era una canción de cuna, era una melodía sencilla y repetitiva que solía tararear para su hermano. Mantuvo el ritmo constante en el suelo. Thump, thump, thump. ¿Oyes el suelo?, preguntó en voz baja, sin mirarlo, solo mirando su mano. El suelo tiene un latido. Escucha. Dante Moretti había llegado al círculo. Se quedó a 2 metros de distancia, con la mano cerca del interior de su chaqueta, donde sin duda descansaba un arma. Su rostro era una máscara de furia, dispuesto a destruir a quien hubiera hecho daño a su hijo. Pero se quedó paralizado. Observó a la camarera con el uniforme barato arrodillada en el agua. La observó ignorando la sangre que le salía de la rodilla, donde un trozo de cristal le había perforado la piel. Leo bajó lentamente las manos de sus oídos. Miró la mano de Sophie, que daba golpecitos en el suelo. 1, 2, Leo susurró con voz temblorosa. 3, 4. Sophie terminó. Levantó la vista y le sonrió con dulzura. No le compadeció, le miró con respeto. ¿Te gusta el ritmo, Leo? Leo asintió lentamente. «Es mejor que el ruido, ¿verdad?», dijo ella. Se levantó lentamente, manteniendo la fluidez de sus movimientos. Extendió una mano, con la palma hacia arriba, sin agarrarlo, solo ofreciéndosela. La música que sonaba era demasiado caótica, demasiado alta. ¿Quieres crear nuestro propio ritmo? La multitud contuvo el aliento. Nadie tocaba al chico Moretti. Era conocido por morder, gritar y golpear. Leo miró su mano, luego la miró a los ojos. Vio seguridad en ellos. Lentamente, con cautela, el chico extendió la mano y colocó su pequeña mano en la de ella. Sophie comenzó a balancearse con un movimiento minúsculo, casi imperceptible. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Leo la imitó. Dio un paso a la izquierda. Dio un paso a la derecha. Se concentró por completo en su voz y en sus movimientos, y el caos de la sala se desvaneció. Por un momento, en medio del salón de baile, la camarera y el príncipe de la mafia estaban bailando. No era un vals, era un mecanismo de supervivencia. Sophie levantó la vista y por primera vez cruzó la mirada con Dante Moretti. El aire entre ellos crepitaba. Dante no la miraba con la lujuria que solía ver en los ojos de los hombres. La miraba con una intensidad aterradora, como si intentara diseccionar su alma. Miró de su rodilla sangrante a su tranquilo hijo, y una emoción que Sophie no supo identificar se reflejó en su rostro. Conmoción, gratitud, o algo más oscuro. «¡Averigua su nombre!», le gruñó Dante al jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Marco. No le susurró. «Averigua su nombre y llévala al coche». En ese momento, a Sophie se le paró el corazón.
Había calmado al niño, pero había atraído a la bestia. Sophie temblaba, pero se negaba a demostrarlo. Se sentó en la parte trasera de un Cadillac Escalade negro. Los asientos de cuero eran más suaves que su cama en casa. Las ventanas estaban tan oscurecidas que las luces de la ciudad de Nueva York parecían estrellas lejanas que se apagaban. En el asiento frente a ella estaba Dante Moretti. El coche formaba parte de una caravana de 3 vehículos que se dirigía a toda velocidad hacia las fincas de Long Island. Sophie todavía llevaba puesto su uniforme de camarera, aunque alguien le había dado un botiquín de primeros auxilios para su rodilla. Se la había vendado ella misma, en silencio, mientras 2 guardias armados observaban. Dante no había dicho una palabra desde que la sacaron de la cocina del hotel antes de que pudiera fichar la salida. Se limitaba a mirarla fijamente, haciendo girar una copa de whisky que se había servido de una licorera de cristal integrada en la consola del coche. «Estás manchando de sangre mi tapicería», dijo Dante finalmente. Su voz era grave, un barítono que vibraba en el pequeño espacio. Sophie bajó la vista. Una nueva mancha de sangre se había filtrado a través del vendaje blanco. «Lo siento, señor. Pagaré la limpieza». Dante soltó una breve y seca risa. No era un sonido alegre. «Ganas $12 la hora, Sophie Vance. Tienes una deuda estudiantil de $22,000 y llevas 3 meses de retraso en el alquiler de tu apartamento en Queens. No puedes permitirte limpiar este coche». Sophie se quedó helada. «¿Cómo sabes que lo sé todo?», dijo Dante con sencillez. Se inclinó hacia adelante, las sombras jugando con los ángulos afilados de su rostro. «No me gustan las sorpresas. Cuando un extraño toca a mi hijo, averiguo quién es». «No era mi intención sobrepasar los límites», dijo Sophie, con voz firme, a pesar de su miedo. Estaba sufriendo. Todos se limitaban a mirarlo como si fuera un animal en un zoológico. No podía soportarlo. «¿Y qué te hizo pensar que podías arreglarlo?», preguntó Dante, entrecerrando los ojos. Los mejores médicos de Suiza no conseguían que Leo dejara de gritar durante un episodio. Especialistas, psiquiatras y tú, una camarera, lo detuviste en 10 segundos. «¿Cómo intentaban arreglarlo?», dijo Sophie, con una chispa de ira surgiendo en su pecho. Olvidó por un segundo que estaba hablando con un hombre que supuestamente había enterrado a sus rivales en hormigón. «Leo no está roto, solo está sobrecargado. El mundo es demasiado ruidoso para él. No intenté arreglarlo, solo le di otra cosa en la que concentrarse. Un patrón de control». Dante la miró fijamente. El silencio se prolongó durante un largo y agonizante minuto. Tomó un sorbo de su whisky, sin apartar los ojos de ella. «Mi esposa murió hace 4 años», dijo Dante de repente. Sophie parpadeó. «Lo siento». Desde entonces, Leo no ha dicho una frase completa a nadie. Ni a mí, ni a sus tutores, ni a las niñeras. Dante dejó el vaso hasta esta noche, cuando contó contigo. El coche dio un bache y Sophie hizo un gesto de dolor al sentir un pinchazo en la rodilla. «Necesito una solución», dijo Dante. «Dirijo un imperio, señor Vance. Tengo enemigos. La familia Rossi, los sindicatos albaneses, huelen sangre en el agua. Ven la condición de Leo como una debilidad que pueden explotar. Creen que estoy distraído». Se inclinó hacia ella, y el aroma del tabaco caro y el sándalo invadió sus sentidos. «Y tienen razón. Estoy distraído. No puedo protegerlo y luchar en una guerra al mismo tiempo. Las niñeras renuncian después de una semana. Los guardaespaldas lo asustan». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Sophie, con la respiración entrecortada. «Estoy diciendo que estás contratada». Sophie sacudió la cabeza. «Ya tengo un trabajo. Soy camarera». «Ya no. Hice que Marco llamara a tu gerente. Fuiste despedida por dañar la propiedad del hotel». El jarrón que Leo tiró. «¿Qué has hecho?», jadeó Sophie. «No fue culpa mía. Tengo facturas que pagar». «Exactamente», dijo Dante con calma. «Por eso aceptarás mi oferta. Vendrás a vivir a la finca Moretti. Serás la compañera de Leo, no una niñera, una cuidadora. Lo mantendrás tranquilo. Le enseñarás tu ritmo. Te asegurarás de que, cuando yo esté fuera ocupándome de mis asuntos, mi hijo no esté gritando de miedo».
No puedo mudarme a la casa de un jefe de la mafia. Sophie espetó, presa del pánico. Tengo mi vida. Tienes una deuda y la nevera vacía, la corrigió Dante. Te pagaré $10,000 al mes, más alojamiento y manutención, y liquidaré tu deuda estudiantil en 6 meses. A Sophie se le secó la boca. 10,000 al mes. Era una cantidad que le cambiaría la vida. Pero el precio, y si digo que no, susurró. La expresión de Dante no cambió, pero la temperatura del coche bajó 10 de que se le excite. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Sophie se estremeció, esperando que sacara un arma. En cambio, sacó un trozo de papel doblado y se lo tiró al regazo. Sophie lo desdobló. Era una fotografía, era una foto de su edificio tomada desde el otro lado de la calle. Tomada esta noche. La mafia Rosie también vio lo que pasó en la gala. Dante dijo bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal. Vieron a una mujer que podía controlar el aire de Moretti. Creen que eres importante para mí, lo que significa que ahora eres un objetivo, Sophie. Si vuelves a tu apartamento esta noche, no sobrevivirás hasta la mañana. Te secuestrarán para llegar a mí. Sophie miró la foto con las manos temblorosas. La realidad de la situación se le vino encima. Había entrado en el punto de mira y ahora no podía salir. Bueno, dijo Dante, recostándose y abrochándose la chaqueta. En realidad no es una oferta de trabajo. Es custodia protectora con sueldo. El coche redujo la velocidad. Sophie miró por la ventana. Se abrieron unas enormes puertas de hierro, dejando al descubierto una mansión que parecía más bien una fortaleza. Hombres armados patrullaban el perímetro con perros pastores alemanes. Bienvenida a casa, Sophie, dijo Dante. El coche se detuvo y se abrió la puerta. Marco, el gigantesco jefe de seguridad, estaba allí de pie. Jefe, dijo Marco con rostro sombrío, tenemos un problema. El equipo de seguridad ha encontrado algo en la habitación de Leo. El rostro de Dante se transformó. El hombre de negocios frío y calculador desapareció. Apareció el monstruo. ¿Qué muñeca?, dijo Marco. Una de esas baratas, pero alguien le cortó la cabeza y la dejó en su almohada. Había una nota. Dante se levantó del asiento y salió furioso del coche. Enséñamelo. Sophie salió corriendo tras él, con la rodilla palpitándole. Espera, ¿dónde está Leo? Está en la habitación segura, dijo Marco, mirando a Sophie con recelo. Dante se volvió hacia ella, con los ojos ardiendo con un fuego aterrador. Empieza ahora. Ve con él. Manténlo tranquilo. Si llora, los hombres se distraen. Y si los hombres se distraen, todos moriremos. Pero vete, rugió Dante. Sophie no discutió. Cojeando, se dirigió hacia las enormes puertas principales, entrando en la guarida del león, dejando atrás para siempre la seguridad de su antigua vida. Ya no era solo una camarera. Era lo único que se interponía entre un niño asustado y una guerra que estaba a punto de arrasar la ciudad. La habitación segura era un nombre poco apropiado. Era una cámara acorazada. Sophie había seguido a Marco a través de un laberinto de pasillos, bajando por un ascensor oculto detrás de una estantería en la biblioteca, hasta un nivel subterráneo que parecía más un búnker militar que una casa. Las paredes eran de hormigón armado, frías y grises, aunque alguien había intentado suavizar el golpe con costosas alfombras persas y muebles de cuero. Leo estaba acurrucado en un rincón detrás de un enorme sofá de cuero. Ya no gritaba. Estaba en silencio. Un silencio absoluto aterrador que era peor que el llanto. A Sophie le latía la rodilla. El vendaje estaba empapado de sangre fresca, pero lo ignoró. Cojeando, se dirigió hacia el sofá. No se acerque, ladró un guardia desde la puerta. Llevaba un rifle de asalto colgado al pecho. El señor Moretti dijo, que nadie toque al chico hasta que yo llegue. Si no lo toco, se va a encerrar tanto en su propia cabeza que quizá nunca lo recuperen. Sophie respondió con voz firme, que resonó en las paredes de acero. Le dio la espalda al guardia, un movimiento peligroso en este mundo, y se arrodilló sobre la alfombra. Leo, susurró. No hubo respuesta. El niño miraba fijamente el dibujo de la alfombra, con los ojos inmóviles. Estaba desconectándose.
La amenaza de la muñeca, la violencia de la imagen, había sido demasiado. Sophie se tumbó en el suelo. Era indigno para una mujer adulta, especialmente con hombres armados mirando, pero necesitaba ponerse a su nivel. Necesitaba ser más pequeña que él. Esta alfombra pica, dijo suavemente, rascando la tela con la uña. Pica, pica. Suena como una hoja seca. ¿Lo oyes? Leo no se movió. Sophie cerró los ojos. Pensó en su hermano, en cómo solía desconectarse cuando sus padres se peleaban. Empezó a tararear de nuevo. No era una canción, solo una resonancia grave y vibrante en lo profundo de su garganta. Era un sonido tranquilizador. Pasaron los minutos. Los guardias se movían incómodos. Entonces, un dedito le dio un golpecito en el brazo a Sophie. Abrió los ojos. Leo la miraba. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos. La muñeca, Leo susurró con voz apenas audible. No tenía ojos. Lo sé, dijo Sophie, sin edulcorarlo. Era un juguete malo, un juguete roto. Pero aquí estamos a salvo. Mira estas paredes. Nada atraviesa estas paredes. ¿Estamos en un castillo subterráneo como Batman?, preguntó Leo. Sophie sonrió con una sonrisa genuinamente cansada. Exactamente como Batman. Y tu papá está ahí fuera asegurándose de que los malos se vayan. Papá da miedo, dijo Leo. Papá les da miedo a ellos, corrigió Sophie. Así puede estar a salvo para ti. La pesada puerta de acero se abrió con un silbido. El cambio en la presión del aire hizo que a Sophie le pitara los oídos. Dante Moretti entró. Se había quitado la chaqueta del smoking. Tenía la camisa blanca, remangada hasta los codos, y había manchas oscuras y húmedas en los puños que Sophie sabía que no eran de vino. Olía a cobre y ozono, el olor de la violencia. Se detuvo al verlos, a la camarera tirada en el suelo con su uniforme manchado y a su hijo sentado con las piernas cruzadas a su lado, trazando las venas de su mano. El pecho de Dante se agitó. Parecía agotado. Por un segundo, la máscara del amanecer se deslizó, revelando a un padre aterrorizado. «Leo», dijo Dante con voz ronca. Leo levantó la vista. Normalmente, habría retrocedido, pero con la mano de Sophie sujetándolo, se limitó a asentir. «Hola, papá. Estamos en la Batcueva». Dante parpadeó, atónito. Miró a Sophie. Sus ojos se desplazaron de su cabello revuelto a su rodilla ensangrentada. «Marco», dijo Dante sin darse la vuelta, «trae al médico para que le cure la rodilla y trae ropa limpia. Algo suave, nada de uniformes». «Sí, jefe». Dante se acercó y se sentó en el costoso sillón de cuero, encorvándose hacia adelante y apoyando la cabeza entre las manos. No parecía el señor del crimen más poderoso de Nueva York. Parecía un hombre que cargaba con el peso del mundo. «¿Es seguro?», preguntó Sophie en voz baja, incorporándose. Dante la miró a través de sus dedos. «La casa está cerrada. Mis hombres están barriendo el perímetro». La muñeca era un mensaje de la familia Rossi. Querían demostrarme que podían entrar en la habitación de mi hijo. «¿Cómo entraron?», preguntó Sophie. La pregunta flotaba en el aire, pesada y peligrosa. Los ojos de Dante se endurecieron. «Eso es lo que voy a averiguar. Alguien de mi personal me traicionó. Y cuando lo encuentre...» No terminó la frase. No era necesario. «No fue un hombre», dijo Sophie de repente. Dante frunció el ceño. «¿Qué? ¿La persona que dejó la muñeca?» «No fue un hombre». Sophie dudó, dándose cuenta de que se estaba involucrando en asuntos de la mafia, pero no pudo detenerse cuando entré en la habitación de Leo antes para coger su manta. Olí algo. Era un olor muy débil bajo el olor de los productos de limpieza. «¿Qué oliste?», preguntó Dante, inclinándose hacia adelante. «Vainilla y algo quemado como cigarrillos de clavo», dijo Sophie. «Es un perfume muy específico. Mi tía solía usar una imitación barata. Se llama Midnight Orchid. Es muy persistente». Dante la miró fijamente, con la mente a 1000 por hora. Se levantó bruscamente. «Marco». El guardia gigante reapareció. «¿Quién fuma cigarrillos de clavo?», ladró Dante. Marco dudó. «La nueva criada de arriba, la que contratamos la semana pasada». «Elena». La cara de Dante se volvió fría como el hielo. «Encuéntrala ahora. No podemos».
Jefe, dijo Marco, mirando al suelo. Fichó hace una hora. Se ha ido. Dante soltó una serie de palabrotas en italiano que hicieron vibrar el aire. Golpeó la pared de hormigón, haciendo crujir los nudillos contra la piedra. Leo se encogió, acurrucándose en una bola. Sophie se movió al instante, colocándose entre Dante y su hijo. Se levantó a pesar del dolor en la pierna y puso una mano en el pecho de Dante. «Para», ordenó. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Los guardias buscaron sus armas. Nadie tocó a Dante Moretti. Nadie le ordenó que se detuviera. Dante miró la mano de ella sobre su pecho. Podría romperle el cuello con una sola mano, pero sentía el calor de su palma a través de la camisa. La miró a los ojos y no vio miedo, solo un feroz instinto protector. No por ella misma, sino por su hijo. «Lo estás asustando», susurró Sophie. «Ve a limpiarte, lávate la sangre de las manos, cámbiate la camisa. Luego vuelve y sé su padre, no el amanecer». Dante la miró fijamente durante un largo e intenso momento. Su corazón latía con fuerza contra la mano de ella. Respiró hondo, la roja neblina de la ira se desvaneció lentamente, sustituida por una fría y calculadora concentración. «Tienes buen olfato, Sophie», dijo Dante en voz baja. Le cubrió la mano con la suya durante una fracción de segundo. Tenía la piel áspera, llena de callos. «Gracias». Se dio la vuelta y salió de la cámara acorazada. Sophie soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Las piernas le fallaron y se dejó caer sobre la alfombra. Estaba atrapada en un búnker con un heredero de la mafia. Acababa de identificar a un traidor y había ordenado a un asesino que se calmara. Ya no era una camarera. Era una jugadora en el juego más peligroso de la ciudad. Habían pasado 3 días. La finca Moretti ya no era un hogar. Era una fortaleza sitiada. La seguridad se había triplicado. Había hombres con auriculares en cada esquina. Por la noche las ventanas se cubrían con persianas de acero. A Sophie le habían dado una suite de invitados junto a la habitación de Leo. Era más grande que todo su apartamento en Queens, con un cuarto de baño de mármol y oro, pero se sentía como un pájaro en una jaula dorada. No le permitían salir de la propiedad. Marco había recogido sus cosas de su apartamento y las había traído en cajas de cartón que olían a su antigua vida. Se había acostumbrado a una rutina con Leo. Se dio cuenta de que el niño era brillante. No era lento, como afirmaban los tabloides. Estaba hiperconcentrado. Le encantaban los patrones, los números y la música. Pasaban las mañanas en la sala de música. Sophie tocaba mal el piano, tocando melodías sencillas con un dedo, y Leo la corregía, tocando las teclas correctas con un oído perfecto. «No, Sophie, es do sostenido, no do». Leo fruncía el ceño. «Enséñame». Ella sonreía, y él lo hacía. Dante los observaba. Sophie podía sentir su mirada sobre ella constantemente. La observaba desde la puerta de la sala de música. La observaba desde el balcón mientras caminaba con Leo por el jardín cerrado. La observaba en los monitores de seguridad de su oficina. Intentaba descifrarla. No podía entender por qué estaba allí. Todos en su vida querían algo: dinero, poder, protección. Pero Sophie no había pedido ni un centavo. No había pedido joyas, solo pidió leche sin lactosa para Leo y un tipo específico de arcilla sensorial. Era jueves por la mañana y la tensión en la casa era palpable. La búsqueda de Eleyanena, la criada traidora, se había enfriado. Dante era como un tigre enjaulado que deambulaba por los pasillos. El desayuno se servía en el solarium. El sol se filtraba a través del cristal antibalas iluminando el festín dispuesto sobre la mesa. Bandejas de plata con fruta, huevos, pasteles y embutidos italianos. Dante se sentó a la cabecera de la mesa leyendo un dossier. Llevaba un impecable traje gris y el pelo perfectamente peinado, pero las ojeras delataban su falta de sueño. Leo se sentó a su derecha con unos auriculares para bloquear el sonido de los cubiertos. Sophie se sentó frente a Leo. «Come», dijo Dante sin levantar la vista. «Estás demasiado delgada». «Estoy bien», dijo Sophie sirviéndose café. «¿Has dormido?» «No duermo cuando hay cabos sueltos», respondió Dante. La miró.
Encontramos el apartamento de Elena. Estaba vacío, pero encontramos una transferencia bancaria de una empresa ficticia vinculada a la familia Rossi. $50,000. ¿Ese es el precio por traicionarte? Preguntó Sophie. Parece bajo. La vida es barata en esta ciudad, dijo Dante con tono sombrío. Un camarero, un joven llamado Paulo, que había sustituido al personal anterior, trajo un vaso especial de zumo para Leo. Era un batido espeso de espinacas y manzana y los suplementos que los médicos insistían en darle. Aquí tiene, maestro Leo, dijo Paulo, colocando el vaso sobre la mesa. Le temblaba un poco la mano. Sophie se dio cuenta. Ahora se daba cuenta de todo. La adrenalina de vivir aquí había agudizado sus sentidos. Leo extendió la mano hacia el vaso. Espera, dijo Sophie. Dante levantó la vista. ¿Qué pasa? Paolo, dijo Sophie, volviéndose hacia el joven camarero. Eres nuevo. Sí, señorita. Empecé ayer. Paolo estaba sudando. La habitación estaba fresca. ¿Por qué el batido tiene ese color? Preguntó Sophie. Normalmente la manzana lo hace de un verde más claro. Este es oscuro, casi marrón. He usado espinacas orgánicas, señorita. Son más oscuras, tartamudeó Paulo. Dio un paso atrás. Leo se llevó el vaso a los labios. Leo, déjalo, gritó Sophie. No esperó. Se abalanzó sobre la mesa y le quitó el vaso de las manos a Leo. El batido salpicó el mantel blanco y la camisa de Leo. Leo gritó, terrorizado por el movimiento repentino. Dante se puso de pie en una fracción de segundo con la pistola desenfundada. No apuntó a Sophie. Apuntó a Paulo. ¿Qué hay en el vaso?, rugió Dante. Paulo se dio la vuelta para correr, pero no llegó muy lejos. Marco, que estaba junto a la puerta, lo derribó. Chocaron contra un carrito de servicio, haciendo volar los platos. Sophie ignoró el caos. Agarró a Leo y lo apartó de la silla, alejándolo del líquido derramado. El líquido chisporroteaba ligeramente donde había caído sobre la bandeja de plata. «Ácido», susurró Dante, mirando el mantel. La tela se estaba disolviendo, ennegreciéndose y echando humo. Si Leo hubiera bebido eso, su garganta, su estómago. La habitación daba vueltas. A Sophie le subieron los vómitos a la garganta. No era solo una amenaza. Era un intento de asesinato. Dentro de la casa, en la mesa del desayuno, Dante saltó por encima de la mesa. Agarró a Paulo por el cuello y lo levantó del suelo como si no pesara nada. El rostro de Dante era una máscara de pura furia demoníaca. «¿Quién te ha enviado?», gruñó Dante, presionando el cañón de su pistola contra la frente del hombre. «Dímelo antes de que te vuele los sesos en el patio». «Rossi», gritó Paulo, llorando. «Tienen a mi hermana. Dijeron que la matarían si no lo hacía. Por favor, don Moretti, por favor». Dante lo tiró al suelo. «Marco, llévalo al sótano. Quiero saberlo todo. Todos los nombres, todas las ubicaciones, todos los números de teléfono. Manténlo con vida hasta que llegue». «Sí, jefe». Marco se llevó al hombre sollozante. Dante se quedó allí, con el pecho agitado. Miró el mantel que se deshacía. Luego miró a Leo, que se balanceaba adelante y atrás en los brazos de Sophie en un rincón de la habitación. Sophie le susurraba al oído, le tapaba los oídos y le protegía los ojos de la violencia. Sus propias manos temblaban incontrolablemente, pero abrazaba al niño con fuerza. Dante se acercó a ellos. Se arrodilló. No le importaba el traje. Extendió la mano y tocó la cara de Sophie. Le temblaba la mano. «Lo has salvado», dijo Dante con voz quebrada. «Otra vez». Sophie lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero eran lágrimas de ira. «¿Cuántos?», siseó. «¿Cuántas personas en esta casa quieren verlo muerto? No puedo protegerlo de los fantasmas, Dante. No puedo luchar contra un ejército». «No tendrás que hacerlo». Dante juró. La mirada de sus ojos cambió. Pasó del miedo a una fría y dura determinación. «He estado jugando a la defensiva. He estado tratando de ser un hombre de negocios legítimo por el bien de Leo. Pero ellos no quieren un hombre de negocios. Quieren al monstruo». Se puso de pie, tirando de Sophie con él. No soltó su brazo. «Lleva a Leo a la habitación segura. Cierra la puerta con llave. No la abras para nadie más que para mí. Ni Marco, ni el Papa. Solo yo». «¿A dónde vas?», preguntó Sophie.
con el corazón oprimido por el miedo. Dante comprobó el cargador de su pistola. La miró y por primera vez le dejó ver la oscuridad que había en su interior. Era un abismo aterrador. Pero de alguna manera, Sophie no quería apartar la mirada. «Voy a poner fin a la guerra», dijo Dante. «Esta noche, la familia Rossi morirá». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dando órdenes a gritos por el teléfono. «Prepara los coches, trae al equipo pesado. Nos vamos a Little Italy». Sophie lo vio marcharse. Cogió a Leo, que se aferraba a ella como un koala. «Vamos, Leo», le susurró. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. De vuelta a la Batcueva. Mientras corría hacia la biblioteca, se dio cuenta de algo que la aterrorizaba más que el ácido o las armas. No solo temía por Dante Moretti, temía perderlo. En solo 3 días, el monstruo le había robado el corazón y ahora se adentraba directamente en el infierno. El silencio en el búnker era ensordecedor. Habían pasado 6 horas desde que Dante se marchó. Sophie había agotado todos los juegos, todas las canciones y todas las distracciones que conocía para mantener a Leo tranquilo. El niño estaba ahora dormido en el sofá de cuero, aferrado a un cojín, con la respiración uniforme, pero superficial. Sophie caminaba de un lado a otro de la habitación. Marco le había confiscado el teléfono por razones de seguridad, por lo que no tenía conexión con el mundo exterior. No sabía si Dante estaba vivo o muerto. No sabía si la policía estaba registrando la casa o si la familia Rossi había tomado represalias con una bomba. Se encontró mirando fijamente la pesada puerta de acero, deseando que se abriera. Ya no era solo miedo por su propia seguridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Dante, el padre desconsolado y aterrorizado que se había arrodillado ante ella, suplicándole que protegiera a su hijo. Veía al hombre que le había acariciado la mejilla con una mano temblorosa. «No te mueras», susurró a la habitación vacía. «Prometiste borrar mi deuda. No puedes morir todavía». Era mentira. No le importaba la deuda. De repente, el teclado de la puerta pitó. Pitido, 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 zumbido. Sophie se quedó paralizada. Agarró una pesada lámpara de latón de la mesita auxiliar y la empuñó como si fuera un bate de béisbol. Las cerraduras hidráulicas silbaron y la pesada puerta se abrió de par en par. No era el escuadrón de Rossi, era Marco. Pero no estaba solo. Sostenía a Dante, cuyo brazo descansaba sobre su gigantesco hombro. Dante estaba pálido, con la piel del color de la ceniza. El lado izquierdo de su camisa blanca estaba empapado de un brillante carmesí arterial. «¡Ayúdame!», gruñó Marco con voz apretada por el pánico. Sophie soltó la lámpara y corrió hacia él. Juntos arrastraron a Dante hasta el sofá y lo acostaron con cuidado. Leo se movió, pero no se despertó. El aislamiento acústico de la habitación era muy bueno y el chico estaba agotado por el trauma de la mañana. «¿Qué ha pasado?», jadeó Sophie, con las manos sobre la sangre. «Una emboscada, Bupam», espetó Marco, rasgando la camisa de Dante. «Atacamos el Rossi Dawn. Le metimos una bala justo entre los ojos, pero tenían un francotirador en el tejado». Dante recibió un impacto en el hombro. Lo atravesó de parte a parte, pero está perdiendo mucha sangre. «¿Dónde está el médico?», exigió Sophie. «Llama al doctor Harris». «No podemos», dijo Dante con voz ronca. Tenía los ojos entreabiertos, vidriosos por el dolor. Harris se comprometió. Encontró una transferencia bancaria en sus cuentas. No se puede confiar en nadie. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», gritó Sophie mirando a Marco. «Se está desangrando». «Tengo un botiquín de campaña», dijo Marco, sacando una gran caja naranja de un compartimento oculto en la pared. «Sé lo básico. Vendas compresivas. Pero tengo unas manos enormes. No puedo suturar una arteria si está cortada. Necesito destreza». Marco miró a Sophie. Luego miró sus dedos largos y delgados, los dedos que tocaban el piano, los dedos que marcaban ritmos para calmar a un niño. «Tienes que hacerlo», dijo Marco. «Yo», Sophie retrocedió, «soy camarera. Sirvo pasta. No hago cirugías. Eres la única aquí que no es traidora ni objetivo». Dante susurró, extendió la mano y le agarró la muñeca. Su agarre era débil,
resbaladizo por la sangre. Sophie, por favor. Sophie lo miró. Vio cómo la vida se desvanecía de sus ojos. Si decía que no, él moriría. Si él moría, Leo quedaría huérfano en un mundo de tiburones. Dame el botiquín, dijo Sophie, con voz dura como el acero. Marco, sujeta la linterna y dame tu cinturón. Necesitamos un tornet. Durante la siguiente hora, el búnker se convirtió en un quirófano. El mundo de Sophie se redujo a la herida. Era horrible. La bala había atravesado el músculo deltoides, pero afortunadamente no había alcanzado el hueso ni la arteria braquial principal. Era una hemorragia venosa, desagradable, pero manejable si se suturaba rápidamente. Vertió antiséptico sobre la herida. Dante siseó entre dientes, arqueando la espalda en el sofá, pero no gritó. No quería despertar a Leo. «Hilo», ordenó Sophie. Sus manos, que normalmente temblaban cuando estaba nerviosa, ahora estaban firmes. Era el ritmo. Adentro, afuera, lazo, tirar, adentro, afuera, lazo, tirar. Lo trató como un patrón, como el golpeteo en el suelo. «Háblame», dijo Dante entre dientes, con el sudor corriéndole por la cara. «Distráeme». «Eres arrogante», dijo Sophie, concentrándose en una puntada particularmente difícil. «Crees que puedes controlarlo todo. Tratas a las personas como piezas de ajedrez». «Tengo que hacerlo», jadeó Dante. «O moriremos». «No tienes por qué estar solo», murmuró Sophie. «Tienes gente que se preocupa por ti». «Leo se preocupa. Ha estado preguntando por ti todo el día». «Me da miedo», admitió Dante. La confesión fue impactante. «Lo miro y no sé cómo llegar a él. Siento que le he fallado». «No le has fallado», dijo Sophie, atando la última puntada. Cogió una toalla limpia y la presionó contra la herida. «Solo hablas un idioma diferente. Él habla en silencio. Tú hablas gritando. Solo necesitas un traductor». Levantó la vista. Dante la estaba mirando. El dolor seguía ahí, pero sus ojos estaban despejados. «¿Vas a solicitar el trabajo?», susurró. «Creo que acabo de hacerlo», respondió Sophie, limpiándose la sangre de la frente con el dorso de la muñeca. Dante levantó la mano buena. Le acarició su cara trazando con el pulgar su pómulo. Fue un contacto íntimo y eléctrico que envió una descarga directa al corazón de Sophie. «Eres increíble, Sophie Vance», murmuró. «Si sobrevivo a esta noche te daré el mundo». «Solo dame una venda», dijo Sophie con la voz temblorosa, «y mantente con vida». Dante cerró los ojos. «Marco», susurró. «Aquí estoy, jefe». «Nadie entra», ordenó Dante con voz que se desvaneció en el sueño. Nadie excepto Sophie. Se desmayó. Sophie se sentó sobre sus tacones cubiertos con la sangre del hombre más peligroso de Nueva York. Miró sus manos. Acababa de coser a un mafioso. Miró a Leo, que seguía durmiendo profundamente. Luego miró a Dante. Se dio cuenta con una sacudida aterradora de que ya no solo hacía esto por el dinero. Se estaba enamorando de la familia rota del búnker, y eso era lo más peligroso que podía hacer. El sol de la mañana no llegaba al búnker, pero la radio de Marco trajo el amanecer. «Ya está hecho». La voz de la radio crepitó. Era Vincent Moretti, primo de Dante y su segundo al mando. «El territorio de los Rossi está asegurado. La policía lo llama una guerra de bandas y está limpiando el desastre. Estamos a salvo». Dante estaba despierto. Estaba sentado, pálido y sin camisa, con el hombro fuertemente vendado. Parecía un ángel caído, hermoso y destrozado. «Buen trabajo, Vincent», dijo Dante por la radio. «Convoca una reunión en la biblioteca al mediodía. Quiero a todos los carpos allí. Tenemos que mostrar fuerza». «¿Estás seguro, Dante?» La voz de Vincent era suave, preocupada. «Te han disparado. Quizá deberías descansar. Yo puedo encargarme de la reunión». Dante entrecerró los ojos. Miró a Sophie, que estaba preparando café instantáneo en un rincón. «Estaré allí, Vincent», dijo Dante con frialdad. Al mediodía apagó la radio. «¿Quiere tu puesto?», dijo Sophie en voz baja. No era una pregunta. «Vincent siempre ha querido la presidencia», dijo Dante, haciendo un gesto de dolor al levantarse. «Pero es de la familia. No me traicionaría ante los Ross. Eso rompe la Homera».
Alguien dejó entrar a la criada, señaló Sophie. Alguien dejó entrar al camarero. Alguien le dijo al francotirador dónde estarías. Lo sé, dijo Dante. La oscuridad volvió a sus ojos. Y hoy descubriré quién. La biblioteca, 12 de la noche. La biblioteca de la finca Moretti era una obra maestra de caoba y cuero, pero hoy parecía una sala de tribunal. 12 hombres estaban de pie alrededor de la larga mesa. Los capos, los líderes de las diferentes bandas. Eran hombres duros, marcados y cansados. Dante se sentó a la cabecera de la mesa. Llevaba un traje negro. Su brazo en cabestrillo estaba oculto bajo la chaqueta. Estaba impecable a pesar de haber perdido medio litro de sangre hacía 12 horas. Sophie estaba de pie en un rincón, cogida de la mano de Leo. Dante había insistido en que estuvieran allí. Quiero que vean a mi hijo, había dicho. Quiero que vean que no es débil y quiero que los vigilen. Vincent Moretti estaba a la derecha de Dante. Era un hombre apuesto, más joven que Dante, con una sonrisa encantadora y gustos caros. Llevaba un Rolex de oro y un traje que brillaba bajo las luces. Caballeros, anunció Vincent, la amenaza de Rossi ha sido eliminada. Don Moretti nos ha llevado a la victoria. Los hombres murmuraron su aprobación, pero Sophie observó sus ojos. Algunos parecían aliviados, otros nerviosos. Leo estaba agitado, odiaba el olor de la biblioteca, olía a papel viejo y puros, tironeaba de la mano de Sophie. Sophie, susurró Leo, el clic. Shh, Leo. ¿Qué clic? Le susurró Sophie arrodillándose. ¿El clic? Insistió Leo. Señaló con el dedo a Vincent. Clic, clic, clic. Sophie miró a Vincent. Estaba jugueteando nerviosamente con un mechero cipo dorado que llevaba en el bolsillo. Clic, clic, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Era un tic nervioso. La mente de Sophie se aceleró. El olor. El olor en la habitación de Leo el día que dejaron la muñeca. Ella le había dicho a Dante que olía a vainilla y cigarrillos de clavo. Miró el cenicero de la mesa cerca de Vincent. Había un cigarrillo recién apagado. No era un Marlboro normal. Era un cigarrillo oscuro y fino. Un clavo. Vainilla y clavo quemado. El corazón de Sophie latía con fuerza contra sus costillas. Miró los zapatos de Vincent. Eran de cuero italiano, impecables. Pero en el tacón del zapato derecho había una pequeña mancha. Una mancha verde. Batido verde. Paulo, el camarero que intentó envenenar a Leo, había derramado el batido por todas partes. Vincent debía de haber estado en la cocina o cerca de la entrada del personal antes de la reunión. O tal vez se había reunido con Paulo antes del intento. Sophie miró a Dante. Estaba en medio de un discurso sobre la lealtad. La lealtad es la moneda de nuestro mundo, decía Dante, y la traición es una deuda que debe pagarse con sangre. Sophie apretó la mano de Leo. Tenía que decírselo a Dante, pero no podía gritarlo. Vincent estaba armado. Sus hombres estaban en la sala. Necesitaba una señal. Recordó el piano. Leo susurró. ¿Recuerdas la canción que tocamos ayer? ¿La de la tormenta? Leo asintió. Beethoven. La tempestad. ¿Puedes tocar las primeras notas en el piano? Sophie preguntó. Solo las fuertes. El piano de cola estaba en la esquina de la biblioteca. Ahora, pidió Leo. Sí, fuerte. Leo se apartó de ella, cruzó la habitación. Los capos dejaron de hablar. Miraron al chico autista, preguntándose qué estaba haciendo. Vincent frunció el ceño. Dante, tal vez el niño debería volver a su habitación. Esto es trabajo, déjalo en paz, dijo Dante en voz baja, mirando a Sophie. Vio su rostro, vio el terror en sus ojos y el ligero movimiento de cabeza que le hizo a Vincent. Leo se sentó al piano, levantó las manos. Crash. Golpeó las teclas con fuerza. Un acorde disonante, oscuro y tormentoso. El ruido repentino hizo que todos se sobresaltaran. La mano de Vincent voló al bolsillo de su chaqueta, el bolsillo donde guardaba su pistola. Fue un reflejo culpable. Dante lo vio. Vio a Vincent buscar el arma antes de que nadie más hubiera reaccionado. Vincent, dijo Dante, con una voz engañosamente tranquila, ¿por qué buscas tu paz? Vincent se quedó paralizado. El ruido. Me sobresaltó.
Estás nervioso, dijo Dante. Se levantó lentamente, como un hombre que tiene algo que ocultar. No tengo nada que ocultar, primo, dijo Vincent, con un brillo de sudor en el labio superior. Sophie, dijo Dante, sin apartar la mirada de Vincent. ¿A qué huele la habitación? Sophie dio un paso adelante. Le temblaban las piernas, pero su voz era clara. Huele a vainilla, dijo, y a ropa. El mismo olor que había en la habitación de Leo cuando dejaron la muñeca en su almohada. La habitación quedó en silencio. Los demás Carpos miraron a Vincent. Olieron el humo que provenía de él. Eso es ridículo. Vincent se rió, pero era un sonido agudo y nervioso. Yo fumo ropa, como 1 millón de personas. Y el zapato, añadió Sophie. Tienes espinacas verdes en el talón, Vincent, de la cocina, de cuando le pagaste a Paulo para que envenenara el batido. La cara de Vincent se desmoronó. La máscara del primo encantador desapareció, sustituida por el gruñido de una rata atrapada. Es débil, Vincent gritó, sacando su pistola. Le importa más ese hijo suyo que el negocio. Lo hice por la familia. Apuntó con la pistola a Dante. Pero Dante fue más rápido. Ni siquiera sacó un arma. Agarró una pesada licorera de cristal de la mesa y la lanzó. Se estrelló contra la cara de Vincent con un crujido repugnante. La pistola de Vincent disparó la bala, rompiendo una ventana, pero él cayó hacia atrás, con la sangre brotando de su nariz. Antes de que Vincent pudiera caer al suelo, Marco se abalanzó sobre él. Otros 2 capos sacaron sus pistolas y apuntaron a la cabeza de Vincent. Dante rodeó la mesa. Se paró frente a su primo, que gemía sobre la alfombra persa. «Llamas débil a mi hijo», susurró Dante. «Acaba de desenmascararte con una cuerda de piano. Es más inteligente de lo que tú jamás serás». Dante miró a los otros Carpos. «Llévalo al almacén. Yo me ocuparé de él personalmente esta noche». Mientras arrastraban a Vincent, que gritaba, Dante se volvió hacia Sophie. La adrenalina estaba desapareciendo, dejándola mareada. Se tambaleó. Dante la cogió. La atrajo hacia su pecho, justo contra su lado ileso. Enterró la cara en su cabello, inhalando profundamente. «Lo has conseguido», le susurró al oído. «Nos has salvado a los dos». Sophie se aferró a él. Miró por encima del hombro de Dante y vio a Leo todavía sentado al piano, mirándolos. Leo tocó una última nota, un suave do agudo, una nota de resolución, pero cuando Sophie miró a Dante, supo que la historia no había terminado. La guerra estaba ganada, pero lo más difícil no había hecho más que empezar. Ahora tenían que averiguar cómo ser una familia. Y quedaba un secreto que Sophie le había ocultado a Dante sobre su propio pasado. Un secreto que estaba a punto de llamar a la puerta. Habían pasado 2 semanas desde la traición y la finca de los Moretti se había transformado. La pesada melancolía fue sustituida por una frágil paz. Las mañanas las pasaba en el jardín con Leo, que ahora hablaba con frases completas, y las tardes con Dante, que los observaba con una mirada de asombro, como si no pudiera creer que esa felicidad doméstica fuera real. Pero Sophie sabía que estaba viviendo un tiempo prestado. El pasado siempre cobra sus deudas. Ocurrió un martes lluvioso. Dante la llamó a su estudio. En cuanto entró, sintió que la temperatura bajaba. La chimenea crepitaba, pero los ojos de Dante eran fríos, fríos como el hielo. Marco estaba de pie junto a la puerta, con la mano cerca de la funda de su pistola. «Siéntate, Sophie», dijo Dante. Su voz carecía de la calidez que había adquirido en las últimas 2 semanas. «¿Es por Leo?», preguntó ella con el corazón latiéndole con fuerza. «Leo está bien. Estamos hablando de ti». Dante arrojó una carpeta de manila sobre el escritorio de caoba. Se deslizó por la superficie y se detuvo justo frente a ella. «Te dije que lo averiguaría todo». A los contactos del FBI les llevó tiempo desclasificar los registros, pero lo encontraron. Sophie abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había una copia de un certificado de nacimiento. No decía Sophie Vance, decía Sofía Valente. Valente. Dante escupió el nombre como si fuera una maldición. La hija de Carlo Valente, el hombre que testificó contra mi padre hace 20 años.
la mayor rata de la historia de la mafia de Nueva York. Dante dio un golpe con las manos sobre el escritorio, inclinándose sobre ella, su sombra consumiéndola. Eres la hija del hombre que intentó destruir a mi familia. Yo no soy mi padre, gritó Sophie, poniéndose de pie, con lágrimas corriendo por su rostro. Tenía 6 años cuando entramos en el programa de protección de testigos. No elegí esa vida. Me escapé cuando tenía 18 años porque no soportaba las mentiras. Volví a cambiar mi nombre a Sophie porque quería ser yo misma, no un fantasma. ¿Sabías quién era yo?, preguntó Dante. Sí, todo el mundo sabe quién eres. Pero yo no vine en busca de venganza. Era camarera. Vi a un niño pequeño que sufría y le ayudé. Eso es todo. En mi mundo, la sangre manda, rugió Dante. Sacó una elegante bereta negra de su cajón. El metal brillaba a la luz del fuego. Quizás estés jugando a largo plazo, esperando para atacar desde dentro. Salvé a Leo del ácido. Sophie gritó su miedo, convirtiéndolo en ira justificada. Te cosí el hombro cuando te desangrabas. Si quisiera matarte, Dante, ya estarías enterrado. Mi padre me enseñó que un hombre que confía es un hombre que muere. Dante dijo, aunque la pistola tembló ligeramente. Tu padre se le equivocaba. Sophie rodeó el escritorio. Caminó directamente hacia el cañón de la pistola. Presionó su pecho contra él, justo sobre su corazón palpitante. Dante se quedó paralizado. Sus ojos se agrandaron. Prieta el gatillo, susurró Sophie. Si crees que soy como mi padre, hazlo. Si crees que las últimas 2 semanas han sido una mentira, hazlo. No tengo ningún otro sitio a donde ir. Tú y Leo sois todo lo que tengo. Dante la miró fijamente. Miró sus ojos verdes y no vio ningún engaño, solo una cantidad aterradora de amor. Miró sus manos, las manos que habían calmado a su hijo, las manos que le habían salvado la vida. Se dio cuenta de que durante 20 años había vivido al ritmo de la muerte. Sophie le ofrecía un ritmo de vida. Le temblaba la mano. Una sola lágrima se le escapó del ojo. Lentamente, con agonía, accionó el seguro y dejó caer la pistola sobre el escritorio. No puedo, dijo con voz entrecortada. No me importa quién fuera tu padre. Tú eres Sophie, eres mía. La atrajo hacia él en un abrazo aplastante, hundiendo el rostro en su cuello, temblando al liberarse de toda una vida de paranoia. De repente, la pesada puerta se abrió con un crujido. Leo estaba allí de pie, aferrándose a un dibujo. Vio a su padre llorando, vio a Sophie abrazándolo. Normalmente las emociones fuertes hacían que Leo se retirara, pero hoy no. Entró en la habitación y rodeó con sus pequeños brazos la pierna de Dante y la cintura de Sophie. Abrazo grupal, anunció Leo como en la película. Dante soltó una carcajada húmeda, entrecortada y hermosa. Levantó a Leo y seguía abrazando con fuerza a Sophie con su otro brazo. La guerra en el exterior podía continuar, pero en esa habitación, la familia Moretti por fin estaba completa. Esa es la historia de Sophie y la familia Moretti. Es una historia que nos recuerda que, a veces, las personas más fuertes no son las que tienen armas o dinero. Las personas más fuertes son aquellas que ven a alguien sufriendo y se niegan a mirar hacia otro lado. Sophie